Mi nombre es Juan Ignacio Marrón, soy el fundador de Inversores Institucionales, el canal de Telegram y de YouTube, donde analizamos el mercado y la economía desde una perspectiva 100% cuantitativa. Si crees que hay vida más allá del análisis técnico y del análisis fundamental, este es tu canal sin lugar a dudas. Vamos a empezar, como siempre, revisando el informe que hemos hecho este sábado y que hemos compartido con la comunidad, donde revisamos tanto los flujos netos de efectivo como la evolución de los niveles institucionales, como una visión macro donde vemos los principales indicadores y cómo están evolucionando. En relación con los flujos netos de efectivo, recibíamos de Hardbroker una consulta muy interesante este fin de semana. Nos decía, ¿cómo es posible que la bolsa esté subiendo cuando estáis diciendo que hay salidas netas de efectivo de la renta variable? Bueno, lo estamos viendo precisamente en este gráfico, como en la línea azul que representa el flujo neto efectivo acumulado de la renta variable, pues efectivamente desde enero del 2022 lleva experimentando una salida que ahora mismo alcanza prácticamente ya los 400.000 millones de dólares y que en este año, del 2023 en el que estamos, esta salida representan ya prácticamente 220.000 millones de dólares. Es una pregunta especialmente interesante y además cuya respuesta no es precisamente sencilla. Vamos a ver cómo lo podemos explicar. Lo fundamental en este caso es una cosa que ocurre mucho en el entorno macro y ocurre en la medida en que estemos tomando datos agregados, y es que muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Es decir, no nos centremos en el detalle del dato concreto último que ha salido de este u otro indicador, sino cuál es la tendencia general, qué es lo que nos está diciendo, cuál es el fondo del mercado en las grandes tendencias. Por eso lo que a nosotros nos gusta hacer es establecer relaciones donde vemos que hay una relación de largo plazo estable y que además tiene sentido desde un punto de vista económico, para a partir de ahí analizamos cuál puede ser la evolución o cuál es el seguimiento, al menos, que se está produciendo en estas variables, porque nos puede ayudar a explicar qué es lo que puede suceder en el mercado. Al menos si estamos en una situación de un mercado sobrevalorado o infravalorado. Lo vamos a ver a continuación. Para ello vamos a centrarnos en los datos que hemos sacado del Instituto de Compañías de Inversión en Estados Unidos. Esta es una asociación que agrega información de más de 46 jurisdicciones. Se centra en fondos de inversión, en ETFs. ¿Por qué nos gusta esta referencia? Bueno, pues fundamentalmente porque nosotros, que nos dedicamos precisamente a analizar la actividad de los inversores institucionales, los fondos de inversión son uno de los principales vehículos que se utilizan por parte de los inversores institucionales y que tiene un impacto directo en los mercados. Lo que estáis viendo en este gráfico es la evolución que ha experimentado desde el primer trimestre del 2008 hasta el último trimestre del 2022, la cifra del total de activos netos gestionados por fondos de inversión a nivel mundial. Esta es la línea azul que estáis viendo en este momento. En diciembre del 2022 alcanzaba los 64 billones europeos, 24 trillones de dólares a nivel mundial. Es decir, la industria de fondos tiene un tamaño de 64 trillones. Lo que estáis viendo en la línea naranja es precisamente el subíndice relativo a la región de América. América incluye no solo Estados Unidos, sino también Canadá, como Brasil, como México, es decir, países en el continente americano. La línea gris se corresponde con Europa y la línea más amarilla es Asia y Pacífico, como estáis viendo en la leyenda. África, como veis, prácticamente tiene un peso poco significativo en esta industria de los fondos de inversión. Si superponemos, que es este área verde, la evolución del S&P 500, del índice americano por excelencia, ya de entrada lo que vemos es que la evolución en cada uno de estos trimestres está muy relacionada o aparentemente relacionada con la evolución del total de activos netos de la industria de fondos, y por lo tanto vemos que hay una correlación bastante importante. Vamos a ver qué ocurre, ya que se trata de un índice americano,
si comparamos, es decir, ponemos en relación la evolución del S&P500 con la evolución de esta línea naranja, es decir, la que se corresponde con el total de activos netos de fondos de la región de América. Bueno, pues esto es lo que estáis viendo. Este gráfico lo que quiere decir es que cuanto más crece el total de activos netos, es lo que estamos viendo en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, más crece el S&P500, que es lo que se refleja en el eje vertical o el eje de ordenadas. Hasta el punto de que tiene una correlación del 99,66%. Si trazamos, como estáis viendo, una línea de tendencia, y esta es la fórmula que explicaría los movimientos o la evolución del S&P500 en base al total de activos netos gestionados por los fondos de inversión, nos encontramos que el 99,3% de los movimientos del S&P500 se explican por la evolución del total de activos netos gestionados por los fondos de inversión. Cuando hablamos del total de activos netos gestionados por los fondos de inversión, en este caso nos estamos refiriendo al total de los fondos de inversión. Es decir, incluye fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión de renta fija, fondos mixtos que mezclan tanto títulos o compañías de renta variable como títulos de deuda, tanto corporativa como deuda gubernamental, deuda pública. Pero también incluye, aunque en menor medida porque el volumen es muy inferior, fondos vinculados a las materias primas, a los commodities. Fijaros que con independencia de que aquí se están mezclando datos que incluyen también fondos de inversión que no son de renta variable, la relación es estrechísima, estamos hablando de más del 99%. Evidentemente esto se debe a que el peso de la renta variable en el conjunto de la industria de los fondos de inversión es muy alto. Ahora bien, fijaros que, y lo resaltamos con varios colores, que en algunas ocasiones estos puntos que representan la combinación del total de activos netos y la cotización del S&P500 se aleja de esta línea central que explica la tendencia de fondo, la relación de fondo que hay entre el total de activos netos y el S&P500. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuanto más alejados estemos por encima de esta línea, más sobrevalorada estará la bolsa, más sobrevalorado estará el S&P500, y cuando esté por debajo de esta línea, aparentemente está más barata, más infravalorada que la media que podríamos esperar en función del total de activos que se están gestionando por parte de los fondos de inversión. Claro, en los fondos de inversión lo que hacen es recibir dinero de los ahorradores que colocan en distintos activos, renta variable, renta fija, commodities, etc. Por lo tanto, la evolución del total de activos netos nos ayuda a determinar, entre otras cosas, si se está recibiendo dinero o está saliendo dinero. Es decir, los ahorradores están retirando parte de su inversión en estos fondos para colocarlo en otro tipo de fondos o simplemente dejarlo en efectivo. Bueno, pues si os dais cuenta, nos encontramos con que en marzo y en septiembre del 2008, estas pelotitas rojas que hemos marcado en esta región del gráfico estaban muy sobrevalorados. Es decir, estaba muy alejado de esta línea azul que, como estáis viendo, punteada, representa la relación media entre el total de activos netos y la bolsa. Esto lo que quiere decir es que efectivamente la bolsa en ese momento, a pesar de que la crisis bancaria del 2008 ya se había iniciado, seguía estando muy cara. Los titulares, desde luego, de la prensa económica no estaban diciendo precisamente eso. De hecho, hace un par de semanas, en el vídeo semanal que hacemos todos los lunes, precisamente resaltábamos una columna de ECRI donde explicaba cómo entre marzo del 2008 y mayo del 2008 la bolsa subió más de un 12%. Eso sí, para luego experimentar una caída muy relevante. No tocó fondo hasta
febrero-marzo del 2009. Claro, si seguimos con las pelotitas rojas que estamos viendo, tanto en diciembre del 2021 fueron los máximos de la bolsa americana. En diciembre del 2021, en realidad, en enero del 2022 es cuando se producen los máximos. Aquí estábamos hablando de cotizaciones del S&P 500 por encima de 4.700 puntos. Pero también en marzo del 2022, es decir, una vez que ya ha estallado la guerra de Ucrania, a pesar de ello, nos encontramos con que en estos trimestres, estáis viendo que los datos son trimestrales, la bolsa americana sigue estando muy sobrevalorada, muy separado por encima de la línea que marca esta tendencia. Por lo tanto, el riesgo de caídas evidentemente es mayor. ¿Qué ocurre con esta pelotita de color naranja o amarillento que estamos poniendo? Pues es precisamente el 31 de marzo del 2020. Es decir, es una línea que es de las más separadas de la línea general, y lo que nos está diciendo es que en marzo del 2020 la bolsa, el S&P 500, estaba infravalorado respecto de ¿qué? Respecto de el valor teórico que le podríamos atribuir al S&P 500, teniendo en cuenta el nivel del total de activos netos que seguía gestionándose por parte de los fondos de inversión. ¿Dónde estamos ahora? El 31 de diciembre del 2022, en esta pelotita verde que estamos marcando, estamos ¿dónde? Estamos cotizando en 3.840, prácticamente 3.839,5, por encima de la línea de tendencia, es decir, del valor teórico que podríamos atribuir en función del cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo del total de activos netos de los fondos. Por lo tanto, no podríamos decir que en diciembre del 2022, a pesar de las caídas, a pesar de haber aparentemente hecho suelo en octubre del 2022, pues que la bolsa esté barata, esté infravalorada. No solo eso, si vemos cuál ha sido la evolución desde octubre del 2022, como estáis viendo en esta tabla, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor. Desde octubre del 2022, lo que hemos tenido han sido salidas de 171.000 millones de dólares desde el mes de octubre. Es decir, que a pesar de que la bolsa ha subido, han seguido saliendo efectivo, fondos, dinero de los fondos de inversión, en razón de 171.000 millones de dólares. No solo eso, en el 2023 han salido 3.900 millones, una cantidad muy pequeña si os dais cuenta, pero sigue siendo negativa. Es decir, curiosamente, a pesar de que efectivamente, como estábamos diciendo, hay una relación muy muy estrecha entre la evolución del total de activos gestionados por los fondos de inversión y la bolsa, el S&P 500, puede seguir habiendo, como ocurre en todos estos puntos en los que nos estamos desviando de la media, pues discrepancias, momentos en los que efectivamente esta relación parece que se cumple en menor medida. Pero no debemos perder de fondo cuál es la relación que hay. Y la relación sigue siendo muy estable. Si nos vamos a ver en esta tabla cuál es la correlación, estamos hablando del 99,66%. Esa relación lineal que estábamos diciendo explica en un 99,32% la evolución del S&P 500. Pero ¿qué es lo importante que veamos? Tenemos que ver que, por ejemplo, entre el primer trimestre del 2008 y el último trimestre del 2022, el total de activos gestionados por los fondos se ha incrementado en un 143%. Pero a pesar de eso, se ha incrementado la valoración, la cotización del S&P 500 en realidad en un 190%. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, pues ocurre en cierta medida. Primero, no tiene por qué haber una correlación perfecta entre las variaciones de los flujos netos de efectivo o del total de activos netos, como estamos viendo aquí, y de la cotización de los activos. Primero, porque la volatilidad de las series es distinta. Segundo, porque evidentemente
cuando tú metes una orden, puedes meterla de dos maneras distintas, en realidad de más, pero por hacerlo sencillo podemos distinguirlo entre dos tipos de órdenes, las órdenes pasivas y las órdenes activas. Las órdenes pasivas no van a alterar, en principio, no van a arrastrar la cotización del activo, mientras que una orden activa, que son las órdenes a mercado, cuando un fondo de inversión mete órdenes a mercado, lo que hace es arrastrar, porque mueven volúmenes muy importantes, parte de la cinta de órdenes que estamos viendo. Y por lo tanto, eso arrastra la cotización. Cuando están comprando, va a tender a arrastrar el precio al alza, va a empujar el precio del activo al alza. Y cuando están vendiendo a mercado, hacen ventas activas, van a provocar caídas en las cotizaciones. Por lo tanto, evidentemente, cuando estamos viendo que con una variación del 143% se ha provocado una revalorización del S&P 500 de 190%, evidentemente eso, entre otras cosas, lo que quiere decir es que en una parte de las órdenes que se han metido, desde luego han arrastrado al mercado, han arrastrado la cotización del S&P 500 provocando subidas. Cuando estamos hablando de provocar subidas en el S&P 500, nos referimos a través de la compra de los activos que componen, es decir, de las compañías que componen el S&P 500. Los fondos de inversión, salvo que lo hagan a través de otros fondos o a través de derivados, lo que hacen es comprar las compañías directamente, replicando, en el caso de algunos ETFs de gestión pasiva, un índice como puede ser el S&P 500, en otros casos fondos de inversión que tienen una inversión o tienen un foco en compañías, por ejemplo, de tipo tecnológico, pues van a comprar directamente las compañías en las que sus modelos y sus gestores hayan decidido que merece más la pena colocar el dinero de esos ahorradores. Por tanto, las entradas o salidas de efectivo de los fondos de inversión evidentemente van a tener un impacto, como estamos viendo en el muy largo plazo y en el largo plazo, evidente, con unas correlaciones altísimas. Puede haber desviaciones entre los distintos momentos del tiempo, donde evidentemente eso va a provocar que va a haber momentos de sobrevaloración y momentos de infravaloración de la bolsa, pero además tenemos que tener en cuenta que hay otros factores como son los de puro sentimiento o algo tan operativo como simplemente cómo metemos las órdenes en el mercado, que provocan que se produzcan diferencias en las variaciones experimentadas por el total de activos netos gestionados por los fondos de inversión y por la bolsa. Evidentemente, esto, cuando nosotros hablamos de los flujos netos de efectivo en estos documentos que estamos elaborando, nos centramos única y exclusivamente en las variaciones que se producen en fondos de renta variable. Es decir, nos estamos alejando, estamos eliminando tanto los de renta fija, que los reflejamos en este caso en la línea roja, como los de commodities relacionados con materias primas. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque creemos que es la forma más aproximada de la realidad de lo que está sucediendo en el mercado. Claro, si nos vamos a la tabla que estamos viendo anteriormente, estamos viendo que el S&P 500 cotiza el viernes pasado, cerramos en 4.136,3, pero si aplicamos esta regresión lineal como estamos viendo, ¿qué encontramos? Bueno, pues nos encontramos con que el valor teórico del S&P 500 es de 3.700, es decir, seguimos estando muy por encima, estamos hablando de 400 puntos de diferencia, entre el dónde debería estar cotizando en función del volumen de activos gestionados por los fondos de inversión, que históricamente ha tenido una correlación del 99%, del 99 con prácticamente 7% con el S&P 500. Por lo tanto, no podemos decir que invertir ahora en el S&P 500 es una apuesta segura de que nos va a salir bien y que si compramos el S&P 500 vamos a ganar dinero en el medio y largo plazo, porque como estamos viendo, al menos con estas referencias que estamos considerando, hay una desviación importante. Segunda cuestión de por qué puede haber diferencias entre los flujos netos de efectivo que estamos mostrando en estos informes y la evolución de la bolsa. Nosotros nos centramos, como decimos, en los fondos de inversión.
porque nos centramos en los inversores institucionales, pero el mercado es más amplio. Es decir, en estos flujos netos de efectivo no estamos considerando lo que está haciendo el inversor que entra directamente a invertir en bolsa. Tampoco estamos teniendo en cuenta los movimientos de los derivados. Ahora bien, ¿cuánto representan los fondos de inversión respecto del total? Si nos vamos a los datos del propio Banco Mundial, nos encontramos con que el mercado mundial de acciones es de 61 billones de dólares. Es decir, algo inferior a los 64 billones que estábamos viendo de fondos de inversión. En cuanto al mercado de derivados, lo que vemos es que a partir de los datos facilitados por la Federación Mundial de Mercados, los derivados relacionados con renta variable tienen un valor nocional en 2021 en torno a los 30 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de un mercado de unos 150 billones europeos, trillones de dólares americanos. Ese es el total del mercado. En estos flujos netos de efectivo estamos considerando los 64 billones de dólares que mueven los institucionales y que por lo tanto pensamos que tienen una influencia muy importante, pero evidentemente no estamos teniendo en cuenta lo que está sucediendo directamente en bolsa ni lo que está sucediendo en los derivados, que sabemos que por otro lado también tienen una relación, un impacto, un efecto en el contado. Eso lo tenemos en cuenta desde otras perspectivas, como es el papel de los creadores de mercado, como reflejamos en los niveles institucionales que publicamos para los 14 activos que revisamos todas las semanas. Por lo tanto, ahí hay otro elemento donde evidentemente puede haber discrepancias. El dato de los flujos netos de efectivo, además, es un dato para el que existen muchas diferencias dependiendo de las fuentes que estamos consultando. Es muy habitual, por ejemplo, que Bank of America hable todas las semanas de los datos de sus clientes, pero es muy difícil acceder a los datos completos de todos los flujos que se han producido a nivel mundial en todos los activos y en todos los mercados posibles. ¿Nosotros qué utilizamos? Utilizamos como bases de referencia, como fuentes de información, FactSet y Refinitiv Lipper. ¿Por qué? Porque nos permiten conseguir información desagregada para distintos tipos de fondos. Fondos de renta variable americana, fondos de renta variable internacional, fondos de renta fija americana e internacional, commodities, incluso divisas. Y también fondos alternativos, es decir, hedge funds. Precisamente por eso utilizamos estas fuentes, pero desde luego siempre va a haber discrepancias porque lo hemos visto y lo hemos comprobado con otras fuentes que podemos estar utilizando. Bueno, pues con esto esperamos haber podido contestar de la mejor manera posible la consulta que nos hacía Hal Broker. Y en todo caso, y lo que sí creemos que es muy importante, es que no perdamos de vista precisamente esto que estábamos poniendo aquí, que es la correlación tan sumamente importante que hay entre los flujos netos, el total de activos en realidad, de los fondos y la evolución, la cotización del S&P 500. Un elemento que no hemos comentado pero que sí es importante: hay una diferencia entre los flujos netos de efectivo y el total de activos netos gestionados por un fondo, y la diferencia radica precisamente en el impacto que tiene la valoración de los activos, las compras realizadas por los flujos netos de efectivo. Es decir, cuando un fondo recibe 100.000 euros de un particular y los tiene que distribuir entre los distintos activos que conforman su cartera, tiene que dar una serie de órdenes y eso va a tener un impacto en el precio, sobre todo cuando lo hacemos de forma agregada con todos los movimientos, en este caso imaginemos entradas de efectiva que reciben estos fondos. Claro, eso va a arrastrar el precio. Cuando hablamos de total de activos netos de estos fondos, lo que estamos viendo es cuál es el volumen de títulos que tiene para cada uno de estos activos multiplicado por la cotización. Por lo tanto, estamos también recogiendo en este caso el impacto de la cotización en el total de activos netos que estamos viendo aquí. Y eso es una diferencia también importante respecto de los propios flujos netos de efectivo, donde nos centramos única y exclusivamente del dinero que entra o sale de los fondos de inversión. ¿Vale? Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a pasar ahora sí
a la parte de revisión muy rápidamente de cuál ha sido la posición que tenemos en el SP500 o que teníamos porque la cerramos el viernes pasado, como decíamos, en caso de que cayera la FRT, y efectivamente es lo que sucedió. Recordamos que abrimos una posición larga el 24 de marzo en el SP500 porque tenía un porcentaje de sectores alcistas por debajo del 10% y porque se había producido una mejoría en la FRT, como estamos viendo aquí, señalamos con esta flecha verde. Bueno, pues la semana pasada lo que decíamos en el vídeo de esta semana es, señores, si la FRT cae, dado que ya se encuentra en un momento en el que está haciendo máximos relativos, venderemos la posición que tenemos, la cerraremos y además abriremos una posición corta. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Hemos cerrado la posición que teníamos con una ganancia del 4,2%, nos deja un acumulado, una rentabilidad bruta desde el 5 de noviembre del 30,5% y ahora lo que tenemos es una posición corta en el SP500. Que además vamos a ver con la relación que esto tiene con los niveles institucionales porque ha habido cambios importantes. Y queremos destacar precisamente el cambio que se ha producido en el SP500, que no deja de ser una réplica de lo que ya sucedió la semana pasada en el Nasdaq. El SP500 ha tenido una subida muy importante del nivel de los market makers, que ha pasado de 3.971 a 4.125. Es muy relevante esta subida. Y cuando se producen este tipo de subidas tan importantes en un plazo de una semana, generalmente pueden traer consigo cambios en la tendencia de fondo. La tendencia de fondo desde hace ya varios meses es alcista, en este caso en el SP500, igual que en estos otros índices. El único que se diferencia un poco del resto de índices es el Russell 2000, que tiene propensión bajista. Lo venimos indicando desde hace varias semanas, muchas semanas, y los cambios que se han ido produciendo en cada uno de estos casos. Si el SP500 cayera por debajo de 4.125, la propensión pasaría a ser bajista. Y en el caso del Nasdaq, si se perdiera el nivel 13.154. Por lo tanto, importante que hagamos seguimiento de estos activos y de estos niveles en particular. La variación media y la variación media protegida por stops de las carteras long only y long short son las que estáis viendo en esta página. No vamos a hacer más comentarios sobre este tema y vamos a pasar, eso sí, a la visión macro. En la parte de visión macro lo que nos gustaría destacar son varias cosas. En primer lugar, que la curva de rendimientos sigue estando muy invertida, en un 85% del total de combinaciones. En el último año hemos pasado del 2% al 85% y eso implica un deterioro muy importante en cuanto a las perspectivas económicas que están descontando los inversores sobre la economía americana. Pero vamos a pasar en este caso a ver cómo están evolucionando los spreads, es decir, los diferenciales entre el 10 años y el 3 años y el 3 meses y el 10 años y el 2 años. Y lo que estamos viendo es que mientras que el 10 años 3 meses sigue haciendo nuevos mínimos, la semana pasada estábamos en 182 puntos básicos negativos, es decir, sigue invirtiéndose todavía más los rendimientos entre el vencimiento del 10 años y los títulos de la deuda pública a 3 meses en Estados Unidos. En el caso del 10 años 2 años, lo que estamos viendo es que parece que desde los mínimos que se hicieron en el mes de marzo está poco a poco recuperándose y ya se encuentran en 48 puntos básicos negativos. Esto es lo que se viene a denominar proceso de normalización de una curva de rendimientos que está invertida, es decir, volver otra vez a una situación normal. En una situación normal de la economía, los rendimientos de los títulos de deuda pública con vencimientos más largos, como es el 10 años, deberían, lo normal, es que tengan un rendimiento, ofrezcan un rendimiento a los inversores mayor que cuando estás invirtiendo a 2 años vista. Bueno, pues ahora mismo lo que está sucediendo es justo lo contrario. El proceso de normalización debería hacer que de nuevo el 10 años pase a tener unos rendimientos superiores al 2 años. Bueno, en un vídeo que haremos en los próximos días explicaremos la relación de la normalización de las curvas de rendimientos
con las bolsas y lo vincularemos también con la evolución del mercado laboral, porque pensamos que puede ser muy relevante para entender qué es lo que podemos tener por delante en los próximos meses. ¿Qué más podemos decir desde un punto de vista macroeconómico? Bueno, pues curiosamente se está cumpliendo lo que dijimos en el mes de noviembre, que es, señores, probablemente vamos a ir a una recesión en Estados Unidos en el 2023, pero nos podemos encontrar con que, paradójicamente, lleguemos a entrar en Goldilocks. Es decir, que aparentemente la economía americana, con las previsiones de crecimiento económico que ha dado la Fed de Atlanta en la última semana, que elevan el crecimiento intertrimestral para el segundo trimestre del 2023 al 2,7%, quiere decir que podría la economía americana estar creciendo, mientras que los precios siguen en un proceso de desaceleración, es decir, de crecimiento cada vez más lento. Bueno, ese es el escenario de Goldilocks. Nosotros lo que pensamos es que es poco probable que esta situación se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo muchos indicios de deterioro de la actividad económica en Estados Unidos, tanto de la actividad puramente productiva como del propio consumo. Y eso quiere decir que es muy probable que nos vayamos a un movimiento hacia, de nuevo, el régimen de deflación. Lo tendremos que ir siguiendo, podemos estar equivocados, pero desde luego los indicadores van en esa dirección. Veremos qué nos podemos encontrar. ¿Qué está descontando, por otro lado, los futuros de los fondos federales? Pues siguen descontando un escenario de crisis. Siguen descontando que las subidas de tipos de interés en Estados Unidos ya se han terminado. Y lo descuentan con una probabilidad del 91,5%. Pero no solo eso. Lo que están descontando es que en el mes de diciembre la probabilidad de que haya bajadas de tipos de interés es del 99,9%. Es decir, están descontando con que va a haber un deterioro de la economía americana que va a provocar que la Fed se vea obligada a tener que bajar tipos de interés. Este escenario no lo está contemplando la Fed, o al menos eso es lo que está diciendo, aunque los propios modelos de la Fed de Atlanta y de Cleveland están hablando de una ralentización del crecimiento muy importante y que probablemente vayamos a una recesión entre finales del 2023 y primer trimestre del 2024. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues que efectivamente el modelo de la Reserva Federal, el Weekly Economic Index, que evalúa cuál puede ser el crecimiento de la economía a final del año, es del 1,13, algo superior al 0,79 de la semana pasada, pero en todo caso muy inferior a lo que está marcando otros modelos. Estábamos diciendo que ese escenario de Goldilocks se basa, entre otras cosas, en ese crecimiento del 2,7% trimestral que se espera para el mes de junio en la economía americana. Sin embargo, el consenso de analistas, como estáis viendo en este gráfico, prevé que el crecimiento en el segundo trimestre de la economía americana no va a ser del 2,7%, sino que de media, ellos consideran, la media de los analistas considera que va a estar más próximo al 0%, algo por encima del 0%. En el mejor de los escenarios están algo por encima del 1%, pero estamos hablando de un crecimiento inferior a la mitad, es decir, menor a la mitad del crecimiento estimado por el modelo actualmente de la Fed de Atlanta. En términos de consumo, es importante que señalemos también que el tipo de interés medio de los préstamos que se están concediendo a empresas ha subido al 8% en el mes de abril. Estamos hablando de un encarecimiento muy notorio. Hemos pasado del 4% en el año 2022, en los últimos 12 meses, a abril del 2023 del 8%, es decir, se ha duplicado el coste de obtener financiación ajena, de obtener préstamos para las compañías. Y estamos hablando de préstamos a corto plazo. Por lo tanto, tengamos cuidado porque esto tiene un impacto directo tanto en el consumo como, sin duda, también en la financiación de la actividad productiva de las compañías. En este caso probablemente estamos hablando más de la financiación de los fondos de maniobra de las compañías, pero tiene un impacto importante.
Luego, por último, sí nos gustaría destacar, sobre todo relacionado con la evolución de la liquidez y del crédito en la economía americana, nos encontramos con que, a pesar de que PacWest, de que Western Alliance están teniendo problemas, han pasado otra vez a ser protagonistas los bancos regionales de lo que puede suceder y lo que se puede complicar en una crisis bancaria de dimensiones mucho mayores de lo inicialmente previstas. A pesar de ello, la Fed, ¿qué está haciendo? El total de activos brutos del balance de la Fed se ha reducido en 66.000 millones de dólares. Si tenemos en cuenta, como a nosotros nos gusta hacer, los repos inversos, en realidad lo que ha habido ha sido no una retirada de 66.000 millones, sino un incremento, una inyección de 6.000 millones de dólares en la economía americana. Pero en todo caso, aunque se haya podido producir una variación positiva de 6.000 millones de dólares, no parece que esté precisamente modificando su visión de qué es lo que espera y lo que creen que deben hacer para contener la inflación, que ese es el gran caballo de batalla que sigue teniendo la Fed en la medida en que la inflación, lo miramos como lo miramos en términos de IPC subyacente, del PCE o del PCE subyacente, estamos hablando de que se encuentran en todos los casos en cotas muy superiores al objetivo del 2% de la Fed. En términos de condiciones financieras, pues lo que hemos detectado en la última semana es que ha habido un empeoramiento de las condiciones financieras y del estrés financiero en ambos casos, pero que sigue sin estar todavía en una situación que podríamos denominar de restrictiva desde un punto de vista histórico. Por lo tanto, la situación puede empeorar mucho más de lo que nos estamos encontrando a día de hoy desde un punto de vista de las condiciones financieras. Y eso sí que puede tener un impacto, evidentemente, en las bolsas. Bueno, pasamos ya a hacer un repaso de los niveles institucionales para los distintos activos. Y como veníamos diciendo, pues se han producido cambios importantes, especialmente en el S&P 500. Pero vamos a ver qué ha sucedido también en el Dow Jones, que es el primero con el que comenzamos siempre. Bueno, lo que estamos viendo es que sigue teniendo predisposición alcista. Perdonad, vamos a ampliarlo para que lo veáis mejor. Seguimos viendo que tiene predisposición alcista en la medida en que cotiza por encima del nivel de los market makers. Pero esta semana el nivel de los market makers ha subido pues prácticamente 500 puntos, desde 32.539 hasta 33.015. Y lo que quiere decir es que en caso de perder 33.015 podría pasar a tener predisposición bajista. Como vemos, de momento la subida está siendo muy importante, sobre todo el viernes de la semana pasada, jueves y viernes de la semana pasada, cuando se detecta esta zona de giro alcista en 33.014, y al activar esta zona de giro alcista empieza a desarrollar un movimiento que estimábamos que como objetivo debería llegar al menos al nivel institucional superior, que cotizaba en 33.323, lo ha superado de forma muy rápida y por lo tanto debemos esperar que en principio se pueda dirigir incluso a la zona de giro bajista en 34.183. Lo que vemos es que entre 34.132 y 34.200 podría definirse una nueva zona de giro bajista. Por lo tanto, no parece que, al menos de momento, el Dow Jones pudiera subir mucho más allá de los 34.200 puntos. Si perdiera además el nivel institucional superior, que está en 33.507, pues sería desde luego una señal negativa que podría indicar que el riesgo de caídas a 33.124, siguiente nivel institucional inferior, pues estarían aumentando. Pasando ahora al S&P 500, vemos, fijaros, cómo ha subido de forma tan relevante el nivel de los market makers esta semana. Sigue teniendo predisposición alcista. De hecho, desde el 24 de marzo, cuando lo rompe en 3.915, pues ha tenido un desarrollo bastante positivo. Se ha revalorizado un 5,7%. Si perdiera el nivel de los market makers en 4.125, cuidado, porque entonces nos podemos encontrar con caídas que podrían hacerle dirigirse hacia la zona de giro alcista en 4.055. Lo que estamos viendo además es que
Se podría formar una nueva zona de giro alcista entre 4.000 y 4.013, ahora mismo 4.005 y 4.013. Por lo tanto, el primer objetivo que tendríamos seguiría siendo la zona de giro alcista donde se ha girado en 4.055 la semana pasada. Si llegara a superar 4.142, que es el nivel institucional superior, esta semana, como veis ha subido también de forma muy relevante, esperaríamos que se pudiera dirigir hacia una nueva zona de giro bajista que pudiera formarse entre 4.191 y 4.000, prácticamente 200, 4.200. En este punto es donde creemos que con nuestros modelos podría llegar a frenarse el SP500 en caso de que siguiera desplegando este movimiento alcista. Por lo tanto, el nivel a vigilar es 4.125. Desde luego, si rompe 4.142 al alza, debemos darle más probabilidad de subidas y que pudieran llegar a estas cotas que estamos indicando. En el caso del Nasdaq, lo que decíamos ya la semana pasada es que se ha producido un movimiento muy importante. Esta semana ha vuelto a subir el nivel de los market makers hasta 13.154. Por lo tanto, mientras cotice por encima de este nivel, debemos esperar que tenga predisposición alcista con el objetivo en la zona de giro bajista en 13.269. Bueno, pues evidentemente cuando rompe al alza este nivel, el objetivo era este y ya lo ha cumplido. ¿Qué esperamos? En la medida en que la zona de giro bajista en 13.269 está activada, está cotizando por debajo de este nivel, debemos esperar que se produzcan caídas que pudieran llevarla al nivel de los market makers en 13.154. Si por el contrario rompiera al alza, superara esta zona de giro bajista, podría seguir subiendo hasta 13.366, 13.393, donde vemos que podría formarse una nueva zona de giro bajista. En caso de perder el nivel de los market makers, pasaría a tener predisposición bajista, lo cual no es nada positivo, y si además llegara a perder los 13.048, que es donde se encuentra el primer objetivo de esta caída, que es el nivel institucional inferior, entonces sí podrían ser caídas más severas que podrían llevarla incluso hasta la zona de giro alcista donde se giró al alza en el 25 de abril. En el caso del Russell, tiene predisposición bajista, sigue cotizando por debajo del nivel de los market makers que está esta semana en 1.794. La semana pasada se giró en la zona de giro alcista que identificábamos el 2 de mayo y se giró en 1.718,4. Desde entonces lo que ha sucedido es que ha experimentado al activar esta zona una subida muy importante donde esperamos que le pudiera llevar incluso al nivel institucional inferior en 1.777. ¿Por qué? Pues porque de momento no estamos detectando ninguna zona de giro bajista de orden principal que pudiera frenar esta subida. Sí, quizá podría suceder en las zonas de giro de orden menor, como estamos viendo, que ya se ha formado una en 1.763. Por lo tanto, en la medida en que superara 1.763, podríamos esperar, porque estaría desactivando esta zona de giro bajista de orden menor, subidas que le llevaran a 1.777. Si cayera por debajo de 1.763, entonces el escenario de corrección pasaría a ser mayor, principal. Si nos centramos ahora en el Nikkei, vemos que sigue teniendo predisposición alcista, sigue cotizando por encima del nivel de los market makers. La semana pasada dijimos, se ha producido una subida muy importante. Bueno, pues el proveedor de datos, precisamente de esos flujos netos que estábamos diciendo, ha corregido datos de la semana pasada y nos ha alterado el nivel de los market makers de la semana pasada. Se mantiene en los 27.935. Por lo tanto, la predisposición alcista de este activo sigue siendo la nota predominante. Debemos esperar que esto siga siendo así mientras se mantenga por encima del nivel institucional superior en 28.337. ¿Qué esperaríamos? Pues que pudiera llegar a la zona de giro bajista en 29.268. De momento, lo que estamos viendo es que podría formarse una zona de giro bajista por encima de este nivel, es decir, tendría que llegar a este nivel y desactivar esta zona de giro bajista para poder llegar a alcanzar la nueva zona de giro bajista que podría formarse entre 29.447 y 29.506 puntos. Por lo tanto, nivel a vigilar 28.337 y 29.268. En el caso del VIX, en realidad del índice de volatilidad, lo que tenemos es una
predisposición alcista, rompe al alza el nivel de los market makers en 20,06, pero vemos que ha perforado a la baja, después de haber hecho una subida importante durante la semana pasada que provocó caídas que llevaron a los índices a formar esas zonas de giro alcistas que estábamos comentando. Desde el momento en el que vuelve a reactivar la zona de giro bajista al pasar a cotizar por debajo, se produce una caída que le lleva a cotizar por debajo del nivel institucional superior en 20,76, lo vuelve a romper a la baja y por lo tanto podríamos esperar que se dirigiera al nivel de los market makers en 20,06. Si superara de nuevo el nivel institucional superior, entonces sí podríamos esperar correcciones en las bolsas que irían acompañadas en este caso de subidas en la volatilidad. Caídas por debajo del nivel de los market makers introducirían un escenario mucho más tranquilo para las bolsas, pero por el momento, como vemos, pues se encuentra algo por encima de esta cota. Pasando ya a las materias primas y comenzando por el oro, sigue teniendo predisposición alcista. Vamos a ver además cómo el oro, que lleva un montón de meses con predisposición alcista desde el mes de noviembre y que lleva una revalorización del 16%, se ha topado en 3 ocasiones con la zona de giro bajista en 2053, que esto lo identificamos el día 4 de mayo, es decir, la semana pasada. Es cuando se produce esta subida, cuando se produce un rechazo en 3 ocasiones, en 2 ocasiones, prácticamente 3, de este nivel, en 2054. Ahora bien, ¿la perspectiva es positiva o es negativa? Bueno, pues en el corto plazo, en la medida en que estuviera activando esta zona de giro bajista, deberíamos esperar correcciones, como habéis visto que se han producido. Pero, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues tenemos que activar para ver el detalle cómo ha sido la evolución de las zonas de giro de orden menor para entender la situación del oro. Si os dais cuenta, la evolución a lo largo del tiempo, desde que rompe, por ejemplo, el mes de noviembre, desde que rompe, efectivamente, sí, aquí, el mes de noviembre, rompe al alza el nivel de los market makers y entra en predisposición alcista, la concatenación de máximos y mínimos ha sido la tónica principal, general, en el oro. De hecho, llega a desplegar todo este movimiento, ¿vale? A partir de ahí, con la activación de esta zona de giro alcista de orden principal y de esta de orden menor, despliega una caída muy importante que le lleva a tocar de nuevo y perforar el nivel institucional superior, pero es donde se frena. La ruptura al alza, además, con zonas de giro de orden menor crecientes respecto del anterior, le lleva de nuevo a concatenar máximos y mínimos crecientes. Aquí nos encontramos con una zona de consolidación que se resuelve de nuevo con máximos y mínimos crecientes. ¿Qué hemos tenido? Pues que la última semana ha hecho una nueva zona de giro bajista, pero en una cota todavía mayor a la anterior. Por lo tanto, la predisposición de fondo sigue siendo positiva. Lo que vemos es que además se ha identificado una zona de giro alcista de orden menor en 2010,8, que es donde se ha girado al activar esta zona y ya le está permitiendo volver a las ganancias, a las subidas. Por lo tanto, ¿qué podríamos esperar? Pues incluso que pudiera dirigirse hasta la zona de giro de orden principal que estábamos viendo en 2054. Sí nos podemos encontrar con que esta zona de orden menor pues pudiera identificarse una nueva zona de giro bajista de orden menor en una cota anterior entre 2043 y 2047, pero por el momento el objetivo de subida podría ser perfectamente este, salvo que se pierda 2010,8, donde estaría desactivando esta zona de giro alcista. En principio seguiríamos siendo positivos en el oro. Muy bien, volvemos a desactivar estas zonas de giro de orden menor y pasamos al gas natural, que ha experimentado una subida importante de prácticamente un 7% en la semana pasada desde que activa la zona de giro alcista en 2,125. Lo que decíamos desde el momento en el que se identifica esta zona de giro bajista, fijaros que esto fue el 19 de abril,
es que, bueno, pues la predisposición era a que continuaran las caídas, como finalmente ha ocurrido, caídas del 14%, es decir, no han sido precisamente pequeñas. Ha encontrado suelo en 2,125. Si entramos a hacer esa comparación que veíamos en semanas anteriores de la evolución de las zonas de giro alcistas y bajistas, vemos que esta se encuentra prácticamente al mismo nivel, un poquito por debajo de la última zona de giro alcista que veíamos en el mes de febrero, cuando hizo 2,129, ahora lo ha hecho en 2,125. Por lo tanto, siendo estrictos, evidentemente esta cota es inferior a la anterior y por lo tanto la predisposición bajista podría continuar, la concatenación de máximos y mínimos podría continuar. Si activamos las zonas de giro de orden menor, lo que nos encontramos es que, de nuevo, tenemos con que la última zona de giro bajista que vemos aquí se ha formado con tres movimientos, una zona de giro alcista de orden menor, seguido de una zona de giro bajista de orden menor y una nueva zona de giro alcista de orden menor que es la que de momento está rebotando, la que está provocando el rebote. Si activamos la zona donde podría formarse una zona de giro bajista de orden menor en el gas natural, nos encontramos con que parece que este desarrollo alcista podría pararse en la zona de 2,27,9, 2,28,5. Es donde podría pararse. ¿Quiere decir que no puede continuar las subidas? Bueno, en principio, claro que pueden continuar las subidas, pero tendría al menos que romper esa zona donde podría originarse una nueva zona de giro bajista. En todo caso, primero tiene que identificarse la zona, se tiene que confirmar para que podamos determinar que ese es un punto de control. Por el momento, mientras cotice por encima de 2,12,5, la predisposición sigue siendo positiva para gas natural. En el caso del petróleo, veíamos la semana pasada que se activó el peor de los escenarios, que suponía la desactivación de la zona de giro alcista que habíamos identificado en los 77,8. Al romper a la baja esta zona de giro bajista, experimenta una caída que le lleva primero al nivel institucional inferior y segundo al nivel de los market makers, poniendo en riesgo la predisposición alcista. Vemos que se frena en la zona de giro alcista en 71,71, que le permite recuperar la predisposición alcista al volver a romper al alza el nivel de los market makers en 72,24. Por lo tanto, el primer objetivo de la subida era 74,57, que ya ha conseguido. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Bueno, pues que alcanzara el nivel institucional superior en 82,63. Ahora bien, puede formarse una zona de giro bajista de orden principal entre 72,29 y 74,45, donde por tanto se frenará la subida. Por supuesto, si llegara a perder el nivel institucional inferior, 74,57, el escenario sería mucho más negativo porque ya pasaría a ser el objetivo alcanzar el nivel de los market makers en 72,24, es decir, volver a poner a prueba estos mínimos que hicimos la semana pasada. En el caso del euro contra el dólar, pues sigue teniendo predisposición alcista, sigue cotizando por encima del nivel de los market makers. La zona de giro bajista en 1,1074, como veis, sigue actuando como techo. Ya ha intentado en 4 ocasiones superarlo y no lo ha conseguido. De momento se está aproximando. Mientras cotice por debajo de esta zona de giro bajista, debemos esperar caídas que podrían alcanzar 1,088, 1,091, donde se encuentra esta potencial zona de giro alcista de orden principal en el euro contra el dólar. Si por el contrario superara la zona de giro bajista, es decir, superara 1,1074, entonces creemos que podría seguir subiendo hasta alcanzar el rango 1,113, 1,116, donde podría formarse una nueva zona de giro bajista. Bueno, pasando ya a las criptos, en este caso el euro contra el dólar, lo que tenemos es predisposición alcista al cotizar por encima del nivel de los market makers, pero ahora bien,
Esta semana, ¿qué ha sucedido? Pues que, como veis, el nivel institucional superior ha subido hasta 1917 y lo ha perforado a la baja. Y esto quiere decir que, por lo tanto, debemos esperar que se produzcan caídas. Caídas que podrían llevarle hasta la zona de giro alcista en 1816, donde ha frenado las caídas anteriormente, pero que en caso de perderlo, podríamos pensar que el objetivo fuera el nivel institucional inferior en 1696. ¿Dónde se podría frenar? En la zona de giro alcista, como estábamos diciendo, o alternativamente, si perdiera este nivel, entre 1775 y 1778, donde podría formarse una nueva zona de giro bajista. En todo caso, lo que estamos viendo es que, a pesar de que la concatenación de máximos y mínimos ha sido muy positiva, nos encontramos en una situación igual que ha ocurrido en otros momentos en el tiempo, en el pasado, donde la última zona de giro bajista de orden principal está en un nivel inferior a los 2127, la última zona de giro bajista confirmada anteriormente. Por lo tanto, podría comenzar a desplegar máximos y mínimos decrecientes, lo que no sería nada positivo para Ethereum. Por lo tanto, debemos pensar que la debilidad pase a ser la nota predominante en Ethereum, salvo que recupere el nivel institucional en 1917. En el caso de Bitcoin, lo que tenemos es predisposición alcista, pero como ocurre en el caso de Ethereum, también ha perdido el nivel institucional superior, que esta semana está en 28.181. Por tanto, esperaríamos caídas que podrían frenarse en 27.608, 27.663, donde pensamos que podría formarse una zona de giro alcista de orden principal. Alternativamente, incluso podría llegar a la zona de giro alcista que ha frenado las caídas anteriormente. En todo caso, la pérdida del nivel institucional superior hace que el objetivo de fondo siga siendo el nivel institucional inferior en 24.355. Por tanto, cuidado, porque además nos encontramos con la misma situación de Ethereum. La zona de giro bajista última se encuentra en cotas inferiores a la zona de giro bajista confirmada en 30.879. Por lo tanto, el inicio de una concatenación de máximos y mínimos decrecientes podría podría ocurrir perfectamente. Finalmente entramos ya en la renta fija y en este caso tenemos al T-Note a 10 años, donde estaría rompiendo el nivel de los market makers en este momento, pasando a tener predisposición bajista y por tanto que el objetivo de la caída le llevara al nivel institucional superior en 114,90. Por tanto, este debería ser nuestro primer objetivo. Coincide prácticamente, se encuentra muy próximo, una potencial formación de una zona de giro alcista entre 114,57 y 114,80. En caso de superar el nivel de los market makers en 115,68, podría experimentar una subida que le hiciera llegar hasta la zona de giro bajista en 116,85. Vemos que la zona de giro, la nueva formación de una zona de giro bajista de orden principal, se encuentra en cotas superiores, tampoco muy alejadas de la última zona de giro bajista. Por lo tanto, no esperaríamos que se produjeran, en caso de superar el nivel de los market makers, subidas mucho más allá de lo que ya sucedió la semana pasada. Y por último, el T-Note a 2 años pues sigue teniendo predisposición alcista, pero eso sí, ha perdido el nivel institucional superior en 103,51, por lo tanto la predisposición es a caer y a caer hasta el nivel institucional inferior en 102,92. Entre medias, prácticamente coincidiendo con esta cota, se encuentra la posible formación de una zona de giro alcista entre 102,87 y 103,07. Por lo tanto, el escenario sería de corrección para el T-Note a 2 años. Bueno, pues con esto damos por finalizada la revisión de los niveles institucionales. Como siempre, pues os agradeceremos que os suscribáis, que le deis al like, que compartáis estos vídeos con las personas que tengáis más próximas y que, por supuesto, activéis la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos haciendo. Vamos a hacer un vídeo especial sobre
la normalización de las curvas de rendimientos y el impacto que tienen habitualmente en el S&P 500 como índice director de la bolsa americana. Pero mientras tanto, lo que os deseamos como siempre es que tengáis una muy buena semana y buenas inversiones.